ya lo habréis visto en el boletín seguramente, es una relación eterna. Por supuesto que esta es una clase de temas que están abiertos a contraste con la sociedad en que vivimos en este tiempo, puesto que lo eterno, lo permanente se ha transformado en temporal. Temporales son las amistades, temporales son las relaciones, temporales son los contratos, y eso lo sabemos perfectamente bien. Temporales son los trabajos, aquellos que pensaban de que iban a estar toda la vida en un lugar determinado, pues ahora es una realidad completamente distinta. Temporales son los matrimonios, aquello de hasta que la muerte nos separe ya prácticamente ha desaparecido, y el porcentaje de divorcios va parejo casi prácticamente con el porcentaje de matrimonio. Temporal es todo aquello que tiene relación con este mundo. Temporales son las montañas, temporales son los ríos, temporales son los bosques, y podríamos hacer una lista bastante larga. Lo que es lamentable es que también temporal es la profesión de fe de muchos. Los que antes eran buenos creyentes, en el paso del tiempo, pues prácticamente desaparecen de las iglesias. En las vacaciones que tuvimos hace unos días, ya casi no recordamos cuándo fue, estuvimos en el Reino Unido y de Londres volamos a Escocia, visitando varios lugares, pero el último lugar donde estuvimos, el último pueblo donde estuvimos antes de regresar a Londres fue un lugar que se llama Aberdeen, 220.000 habitantes más o menos. Y tiene una característica, además de ser una ciudad muy bonita y todo lo demás, pero tiene una característica interesante, y es que es la ciudad con más iglesias protestantes en proporción de habitantes. Porque hubo una época, hace bastante tiempo ya, más o menos 100 años atrás o un poco más, donde prácticamente casi todo el pueblo iba a la iglesia. Y estamos hablando de una ciudad bastante grande, o sea que allí hay una enorme cantidad de iglesias. Pero el asunto es que en este tiempo prácticamente casi todas las iglesias o están cerradas, o están abandonadas, o han sido vendidas para otros propósitos. Concretamente nosotros nos quedamos a dormir en una iglesia. Parece una paradoja, pero cuando llegamos al lugar del alojamiento era una iglesia, tal cual, esa que ves en las fotos antiguas y todo más, con su aguja y todo esto, pero adentro el hermano que la había comprado había hecho 11 apartamentos de lujo. Y nosotros lo inauguramos porque todavía no estaban en uso. El vitral del lugar donde estábamos, del living comedor donde estábamos, era esos vitrales antiguos de las iglesias, y en el medio de aquella una roseta grande decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora es un apartamento. Es como dijo el Señor: cuando el Hijo del Hombre volviere, hallará fe en la tierra. Por el contrario, nosotros tenemos en la palabra de Dios cosas eternas. Todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el Todopoderoso, reflejo de su carácter, reflejo de lo que Él es eterno. Precisamente por eso hemos titulado lo que vamos a hablar esta mañana, una relación eterna. Y vamos a ver cómo nos afecta, o cómo nos bendice, o cómo nos ayuda a comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y se trata de otro de los misterios de los cuales hemos estado hablando en los domingos anteriores o en los meses anteriores. En este caso, el misterio tiene que ver con la relación eterna entre Cristo y su iglesia. La Biblia lo dice precisamente de esta manera, y lo vamos a leer en estos versículos. Se trata de uno de los tantos misterios. Ahora, ¿por qué es un misterio? Porque nosotros lo leemos en la Biblia y dice, lo entendemos bien. ¿Por qué razón es un misterio? Dijo un escritor, un comentarista acerca de este asunto: misterio no es una ambigüedad del lenguaje, sino en la naturaleza del tema. El problema no está en el que enseña, sino en la limitada capacidad del que recibe la enseñanza. Por eso es un misterio, porque el que enseña lo enseña perfectamente, el que enseña lo declara perfectamente. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos como tal, y entonces nos cuesta, y lo catalogamos precisamente de esa manera. Ahora, volviendo al tema, en este caso el misterio es en relación con Cristo y la iglesia.
porque hay una característica muy interesante en lo que tiene que ver con este plan de Dios que culminó precisamente con el establecimiento de lo que es el cuerpo de Cristo en la iglesia. En este caso especial, entran en escena una serie de personas que precisamente para lo que era en aquellos días era una sorpresa tremendamente grande. Por ejemplo, volvamos a una página del pasaje que hemos leído en el capítulo 3 y dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y salteamos unos versículos para no hacerlo demasiado largo, pero de todas maneras el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, algo que sacudió los cimientos de lo que era el concepto del pueblo judío de aquellos días. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, vamos a entender un poquito acerca de por qué aquello era un misterio y por qué causó una tremenda conmoción dentro de lo que era la naciente iglesia de aquel tiempo. ¿Qué es un gentil? Un gentil es cualquier persona que no sea un judío. ¿Qué es una nación gentil? Cualquier nación que no sea la nación judía. Un gentil es además, según lo que dice la Biblia, un pagano, un idólatra. También el apóstol Pablo le llama un incircunciso. Pero aún más fuerte todavía, el Señor Jesucristo en cierta oportunidad llamó a los gentiles perros o perrillos, pero de todas maneras la palabra era la misma. Cuando la mujer sirofenisa se acercó al Señor y le dijo que sanara a su hija que estaba poseída por un demonio, el Señor le dijo bien claro, no es asunto de darle el pan de los hijos a los perros, pero ella tenía una tremenda fe y entonces pidió que el Señor obrara porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Los perros eran animales inmundos conforme a la ley, por eso esta expresión es aplicada a los gentiles. Y eso nos dice que no había absolutamente ningún trato entre judíos y gentiles. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto o por qué razón se llega a este momento o a esta definición? Tenemos que entender desde el mismo principio. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. El que te bendijera, bendeciré, el que te maldijera, maldeciré. O sea que era un llamamiento muy especial. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver de la relación de Dios con el pueblo de Israel, tenemos muchas veces estas expresiones: pueblo escogido, pueblo elegido, mi pueblo, especial tesoro. Y una enorme cantidad de definiciones, adjetivos que se aplican a la relación de Dios con el pueblo de Israel. O sea que lo que creció con el pueblo, lo que quedó arraigado en la mente y en los corazones del pueblo judío era: ser judío es sinónimo de contar con la aprobación divina. Eso y nada más. Toda nación o persona no judía era un pagano, un idólatra, un bárbaro, y no tenía ningún derecho a disfrutar de las bendiciones de Dios. Por eso, entendemos por qué cuando Dios llamó a Jonás y le dijo que fuera a Nínive, Jonás se opuso terminantemente, porque Nínive estaba en Asiria, lo que hoy es Irak. Entendemos ahora por qué razón Jonás dijo no de ninguna manera y prefirió hacer totalmente lo contrario. Y aunque predicó el mensaje del Evangelio cuando Dios le trajo nuevamente allí, estaba tan disgustado por lo que había sido la respuesta de los de Nínive que se fue allí debajo de aquella calabacera, tremendamente disgustado por lo que Dios había hecho. Había, sin embargo, en el Antiguo Testamento algunos atisbos, algunas demostraciones de que Dios iba a traer una obra que precisamente en ese tiempo era un misterio. Por ejemplo, en Jeremías 16:19 dice: a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo esto? Que llegaría un tiempo en el cual Dios extendería esa bendición que estaba dando a su pueblo a otras naciones. O por ejemplo, Ezequiel 39:21 dice: pondré mi gloria entre las naciones. Y esto era un misterio escondido.
Y ahora entramos en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que en los días del Señor Jesucristo, en el templo que había reedificado Herodes, Herodes había hecho un lugar especial que se le llamó el atrio de los gentiles, donde los gentiles podían venir, los gentiles piadosos podían venir y adorar al Dios de Israel, pero no tenían de ninguna manera, no tenían derecho a un acceso más cercano, simplemente tenían que mantenerse en ese lugar y nada más. El Señor Jesucristo también en esos días de ministerio hizo algunas cosas que en lo que tiene que ver con los gentiles, por ejemplo lo que mencioné recién de la mujer sirofenicia, o también sanando al criado del centurión romano, teniendo contacto con la mujer samaritana, o sea que se estaba abriendo, por así decirlo, el telón de lo que sería luego la obra de Dios. Luego en el libro de los Hechos tenemos el comienzo de la iglesia cristiana, principalmente o mayoritariamente en el principio era solamente entre judíos, pero de pronto nos encontramos con que aquel perseguidor, aquel encarnizado perseguidor que iba buscando a los cristianos por todas partes, tiene un encuentro con el Señor en el camino de Damasco y Ananías le dice, cuando debía acudir a Pablo para que recibiera la vista, dice, este hombre en lo cual tú no tienes ninguna confianza, este hombre es instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles. Vaya, qué cambio. O por ejemplo tenemos el caso de Cornelio, un hombre piadoso, un hombre que era piadoso en buscar, en honrar y en servir a Dios, y cuando mandó llamar a Pedro, Pedro tuvo la visión del lienzo, y nosotros conocemos lo que pasó allí, mostrándole animales limpios e inmundos, y Pedro no entendía lo que estaba sucediendo y dice, no puedo comer nada de lo que es inmundo. Y cuando llegó y predicó el evangelio entre los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, dice la Biblia que cuando cayó el Espíritu Santo, los que le acompañaban quedaron sorprendidos de que Dios obrara de esa manera entre los gentiles. ¿Cómo es posible? Y entonces en el libro de los Hechos tenemos una cantidad de pasajes, sobre todo en capítulo 15, capítulo 11, capítulo 15, donde la iglesia judía estaba conmovida, conmocionada, sorprendida y difícil de aceptar todavía el hecho de que los gentiles formaran parte de la iglesia de Dios. Y entonces en el capítulo 2 de Efesios, en este mismo libro que estamos leyendo, Pablo nos dice y nos revela el gran misterio, el hecho de que la iglesia no es solamente de judíos. Dice versículo 11, capítulo 2, versículo 11, por lo tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí está el gran misterio. La iglesia es un cuerpo integrado por judíos y gentiles, un cuerpo, un solo cuerpo, una sola cosa, una sola entidad, que está integrado por hombres y mujeres de toda clase y color, en el cual no hay, como dice también Colosenses, no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni griego, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El gran misterio revelado, la iglesia formada por judíos y gentiles y unidos en una relación eterna. Y aquí sí que es eterna, aquí sí que no hay cambio, aquí sí que no hay temporalidad, aquí es una relación eterna. Estamos unidos, no importa de dónde hemos venido, no importa qué lengua hemos hablado, no importa qué costumbre hemos tenido, no importa qué trasfondo hemos tenido, unidos en un solo cuerpo a través de la obra o por medio de la obra de Cristo, formando parte precisamente de lo que es la iglesia del Señor. El gran misterio revelado que conmocionó la iglesia de aquel tiempo, pero que debe estar firmemente arraigado en nuestros corazones, el hecho fundamental, el hecho que es precisamente lo que forma parte de la iglesia. Entre nosotros, por supuesto, no se nota tanto la diferencia, pero por ejemplo, hay lugares donde hay iglesias, donde hay distintos trasfondos. Por ejemplo, en Israel, si asistís a una iglesia o una asamblea, como se le llama allí,
encontraréis que hay judíos y gentiles adorando al mismo Dios, honrando al mismo Dios, formando parte del mismo cuerpo a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero ahora, una vez que hemos definido este misterio, vamos a ver un poquito acerca de cómo se relaciona, cómo actúa o cuáles los elementos que son importantes en lo que tiene que ver con esta relación eterna de la cual hemos definido. Precisamente en el pasaje que hemos leído en el capítulo 5, nos habla básicamente, y lo que más queda es la relación matrimonial, hombre y mujer, marido y mujer. Eso es lo que básicamente cuando leemos este pasaje queda. Pero sin embargo, allí en ese pasaje está precisamente definida lo que es la relación del Señor con su iglesia, usando esta comparación. Por ejemplo, en este caso, en esta relación matrimonial, la cual encierra deberes, responsabilidades, derechos, privilegios, en lo que están involucrados los dos miembros de esta unión, está ilustrando en forma bien clara lo que es la relación de Cristo con su iglesia. En primer lugar, miramos algunos aspectos que tienen que ver con el esposo. El versículo 23 dice, el marido es cabeza de la mujer. Eso nos habla de que tiene autoridad y que por lo tanto le corresponde ejercerla. Alguien dijo, un hogar sin cabeza es una invitación al caos. Es lo mismo que un país sin gobernante o un ejército sin comandante. La cabeza es, además, una revelación de lo que debe ser una unión íntima. El versículo 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el marido muestra amor y porque ama, se entrega. El versículo 28 dice, amar como nos amamos a nosotros mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia. El versículo 27 dice que está haciendo algo el marido, preparando un regalo, pero ese regalo tiene que ver con sí mismo, porque dice aquí que está preparando y la ilustración es que está haciendo una obra en su esposa para que ella venga a hacer su regalo. Y aquí es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, todo esto tiene que ver con la relación marido y mujer. El versículo 29 nos habla de que el marido provee el sustento. El versículo 29 también nos habla de que el marido es el que cuida. Algunas cosas en el paso del tiempo y en nuestra sociedad en la que vivimos han cambiado. De todas maneras, esto es lo que dice la Escritura. Por otro lado, la esposa, y esto es una de las cosas que más cuesta, dice deben estar sumisas. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero aquí dice deben estar sujetas o sumisas. Las casadas estén sumisas a su propio marido como conviene al Señor. Primera Pedro capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Versículo 33, la mujer respete a su marido. Y la relación es un versículo que se encuentra en 1 Pedro 3:6, donde dice que Sara llamaba Señor a Abraham. Bueno, sin comentarios. Bueno, de todas maneras, en demostración de respeto. Pero ahora vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver, porque Pablo usa esta relación matrimonial, este marido y mujer, para mostrarnos la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y eso es la parte que a nosotros nos corresponde, o sea, la parte más importante que tiene que ver con nosotros. Dice, grande es este misterio, el último versículo, grande es este misterio. Y tal vez lo primero que pensamos es el matrimonio, marido y mujer. No. Grande este misterio, pero yo lo digo con relación a Cristo y la iglesia. O sea, todo lo que ha estado diciendo Pablo tiene que ver con la relación de Cristo y la iglesia. La primera cosa es entonces que Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la cabeza tenemos un aspecto muy importante. O sea, la cabeza es donde anidan los pensamientos, donde anidan los anhelos, donde está todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la persona. La cabeza da orden al cuerpo de lo que debe hacer. El cuerpo es la expresión de lo que anida la cabeza.
De ahí que la cabeza sea sumamente importante. La Biblia dice en Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:18, Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, Él tiene toda autoridad sobre la iglesia. No importa cuán grande sea una persona, cuán importante sea una persona dentro de lo que tiene que ver con la iglesia visible, pero la suprema autoridad y quien da la última palabra en todas las cosas es el Señor a través de su palabra. No hay nada más. Él es la suprema autoridad de la iglesia visible en este tiempo. Tiene todo derecho a ejercerla. De Él brotan los pensamientos, de ahí brotan los anhelos, de ahí brota todo lo que tiene que ver, todo lo que está revelado y lo que nosotros debemos aceptar como su cuerpo. Toda bendición viene del cielo, toda orden divina viene del cielo, todo pensamiento viene del cielo, toda idea viene del cielo, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y apliquemos y vivamos viene a través de la palabra de Dios, de la boca de aquel que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que hay, en otro sentido, una unión íntima. Precisamente no se concibe, y eso lo sabemos bien, no se concibe un cuerpo sin cabeza, no se concibe una cabeza sin cuerpo. Hay una estrecha relación, debe haber una estrecha relación. A veces nos desvinculamos un poquito de este asunto y tendemos a hacer nuestra propia voluntad. Tendemos a hacer aquello que nos parece lo mejor. Tendemos a hacer aquello que creemos que es más conveniente. Tendemos a hacer aquello que nosotros pensamos que va a ser más saludable, más conveniente, más aplicable o lo que sea. Pero debemos recordar que el cuerpo depende de la cabeza. Y a la cabeza debemos rendir todo aquello que tiene que ver con nuestra vida. A la cabeza debemos sujeción. A la cabeza debemos dependencia. A la cabeza le debemos todo, porque sin ella no podríamos funcionar. El versículo 25 al 27, que nos habla acerca del amor, nos dice algo muy importante. El amor se mide en base o al grado de entrega. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea que todo lo que nosotros somos se lo debemos a aquel que se entregó por amor a nosotros. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Y el Señor Jesucristo se dio por entero, por amor a cada uno de nosotros. Y el propósito que tiene ahora en este tiempo es preparar un regalo, como decíamos hace un momento acerca de la esposa, pero está preparando un regalo. No, ese regalo no es para nosotros, sino es para sí mismo. Y nosotros somos el regalo de Dios. Y entonces, precisamente, porque Él quiere regalarse lo mejor, si vamos a un lugar y queremos escoger un regalo para otra persona, pensamos, ¿le gustará o no le gustará? Y lo escogemos a veces pensando un poquito en la otra persona. Pero si nos vamos a comprar nosotros un regalo, escogemos lo mejor, ¿verdad? Sería tonto no hacerlo. Escogemos lo mejor, lo que a mí me gusta. Precisamente el Señor Jesucristo dice, estoy preparándome un regalo y ese regalo tiene que ser lo mejor y ese regalo es la iglesia, somos nosotros, su cuerpo. Y entonces precisamente porque quiere lo mejor, dice que está preparando, santificándola, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que sea realmente para la gloria de su nombre. Una iglesia que realmente glorifique a aquel que nos ha escogido. Es interesante que en todo esto escoge lo que es la manera como funciona la relación matrimonial dentro del pueblo judío. El matrimonio se consumaba, o mejor dicho, el matrimonio comenzaba con el compromiso. Un compromiso en el cual se hacían los votos matrimoniales, donde se comprometía en matrimonio a la pareja. Ahora, en esa época estaban legalmente casados, pero no unidos. Había un tiempo de preparación, luego había procesión, había fiesta de boda, recordamos por ejemplo el pasaje de las 10 vírgenes y toda esa clase de cosas, había fiesta y luego entonces se consumaba la boda. Estamos en el tiempo de preparación, estamos en el tiempo de preparación para aquello que será un día las bodas del Cordero.
Es el tiempo en el cual el Señor está preparándonos a nosotros para aquel acontecimiento glorioso. Y por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice de esta manera: estoy convencido de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque le está preparando a su iglesia para ese acontecimiento. De ahí que nuestra actitud debe ser: Señor, haz tu obra en mí. Permíteme colocarme en el lugar donde tú has de obrar. Permite que mi corazón esté dispuesto a decir sí, Señor, en aquello en el cual tú quieres que haga o diga o actúe o cambie o lo que sea. Pero que realmente tengamos una actitud, un corazón dispuesto a que Dios pueda hacer su buena obra en cada uno de nosotros. La iglesia disfruta del vigilante y tierno cuidado del Señor, lo dice el versículo 29. La sustenta y la cuida. Qué precioso que es esto. El Señor nos da nuestro alimento espiritual, provee para nuestras necesidades, nos cuida, nos protege. Pero el asunto es también la otra parte, nuestra parte. Es decir, sí, Señor, quiero que tú seas mi ayudador, mi cuidador, mi sustentador, mi proveedor. Tenemos la tendencia a ser demasiado independientes. Tenemos la tendencia a ser demasiado independientes y actuar por nosotros mismos, sin permitir que Dios haga su obra. Y luego cuando las cosas salen mal decimos: uy, ¿y ahora por qué, Señor, permites esto? Cuando deberíamos haber dicho en primerísimo lugar: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que deseas para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es la forma como tú deseas que yo obre? Pertenecemos a Él. Estamos en Cristo, versículo 30, y por lo tanto debemos tener en cuenta que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Esa es la relación misteriosa de lo cual nos habla el apóstol Pablo. Sin lugar a duda podemos decir: grande es este misterio. El matrimonio estaba llamado a ser un vivo ejemplo de relación Cristo-Iglesia. Lamentablemente en los tiempos que vivimos esta relación se ha roto y no se puede tomar como ejemplo. Pero sin embargo en la Biblia nos tenemos aquí el tema de esta relación eterna, que nos recuerda que la relación Cristo e Iglesia no cambia con el tiempo, no es afectada por las circunstancias, no tiene problema con las incomprensiones, no es afectada por desacuerdos ni discrepancia, porque es una relación de amor, de entrega, de obediencia, de sujeción, la cual tiene como base el sacrificio de la cruz. Grande es este misterio, pero yo lo digo, de la relación de Cristo y su iglesia. Amén. Amén.